Buenos días. Si os parece, estábamos dando algún minuto de cortesía para que se incorporaran. Entiendo que todos escucháis. Estábamos dando un par de minutos de cortesía para que se incorporara el máximo número posible de personas. Pero si os parece, damos un poco inicio al webinar, aunque sea con las presentaciones. Bueno, lo primero de todo me presento yo. Yo soy José Juan Cortina, soy socio director de Alenta Abogados. Estoy aquí, estaba previsto que estuviera Zaira Moreno, que es nuestra directora del área laboral, pero bueno, a Zaira le ha salido un compromiso judicial en Madrid y se tuvo que ir ayer. Entonces, bueno, hago yo un poco la presentación de este webinar y bueno, pues empiezo la presentación pues dando entrada a Daniel Toscani. Me imagino que muchos de vosotros ya los conoceréis porque es colaborador habitual de nuestro despacho, pero sí que me gustaría un poco presentároslo. No voy a hacer digamos, hablaros del currículum de Daniel, porque se nos iría la mitad del tiempo, porque es extenso, es extenso, pero bueno, sí que deciros que Daniel es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Valencia y es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, también por la Universidad de Valencia. Es una persona que te ha tenido un bagaje como en docencia y en la investigación, también en el ámbito internacional. Ha sido profesor visitante del Instituto Max Planck de Múnich y luego también del Instituto de Derecho Comparado de la Universidad de Oxford. Es autor de multitud la verdad es que es prolífico en publicaciones y en artículos doctrinales de todo tipo. Y bueno, Daniel es un estudioso del derecho que está muy cercano al mundo de la práctica. De hecho, su metodología en la universidad es del caso práctico, y eso, pues bueno, lleva a que sea ya desde hace ya 2 años que es soft counsel de Alenta Abogados, porque bueno, nos permite tener ese rigor jurídico de un profesor universitario, pero también siempre muy cercano al mundo de la práctica. El profesor Toscani es también es una persona muy activa en redes sociales y eso le hace que esté siempre también, pues además de muy expuesto a las opiniones de todo el mundo, pues bueno, le hace también ser muy sensible a criterios de personas del mundo digamos, de la práctica, tanto abogados, asesores como empresas, y creo que eso es un poco el valor que nos da colaborando con Alenta ya desde hace 2 años, como os decía. Pues Daniel nos va a hablar hoy de un tema que, como comentaba, es un tema muy práctico, es un tema que está en el día a día ahora mismo de las empresas y en el que, bueno, vemos pronunciamientos judiciales relevantes con multitud de matices que ahora veremos. Como veréis por el título del webinar, vamos a hablar de las facultades de vigilancia de la empresa y el derecho de intimidad de los trabajadores. Y no quiero quitar más tiempo a Daniel, que nos explicará un poco este interesante título. Muchísimas gracias, José, por tus palabras. Y muchas gracias a Alenta por organizar este webinar tan interesante y tan actual, ¿no? Con temas y casos y jurisprudencia tan actual y tan importante para la gente que se dedica a esto, ¿no? Desde recursos humanos hasta asesores, consultores, ¿no? Profesores, inspectores, ¿no? Básicamente lo que vamos a ver hoy es cómo las facultades de vigilancia de la empresa en general, si bien nos centraremos más en las nuevas tecnologías, pero también medios personales, registros y reconocimientos médicos, ¿no?
cómo pueden afectar al derecho a la intimidad del trabajador y cómo eso se puede compaginar, o como eso los tribunales dicen que se puede compaginar, hasta qué punto se puede cerciorar, ¿no? Y cuáles son los límites, ¿no? de esa restricción de los derechos, del derecho fundamental de la intimidad, ¿no? Bueno, básicamente, antes de empezar por los distintos medios que pueden afectar el derecho a la intimidad del trabajador, ¿no? Lo primero que nos cuenta la jurisprudencia es que en el inicio incluso, ¿no? En el inicio incluso o antes del inicio de la relación laboral ya se protege los derechos fundamentales del trabajador, así como su intimidad, que no es lo que interesa ahora, por ejemplo, en los procesos de selección, ¿no? Los procesos de selección donde no se puede hacer preguntas personales, ¿no? Sino solo preguntas relativas al puesto de trabajo, ¿no? Al ejercicio del puesto de trabajo. Nada relativa a la esfera personal del trabajador. Por lo tanto, antecedentes penales no se podía preguntar, salvo para ciertos trabajos muy concretos, ¿no? Trabajo con menores, ¿no? Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tal, enfermedades, no se podían preguntar, de nuevo, salvo trabajo muy concreto, por los trabajos de la sanidad, ¿no? Médicos, cirujanos, enfermeras, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también, en el momento de hacer o celebrar el contrato, ¿no? La propia jurisprudencia nos dice que la empresa no puede obligar al trabajador a facilitarle un número de un móvil personal o un correo electrónico personal, ¿no? Sino que debe ser la empresa quien le facilite dispositivos y correo corporativo para comunicarse, ¿no? Y mucho menos le puede la empresa obligar a bajarse, ¿no? Aplicaciones en sus dispositivos personales, sino que debe facilitar dispositivos de la empresa si quiere que baje cierto tipo de aplicaciones que ahora veremos, incluso con los dispositivos de la empresa, no son ilimitados, ¿no? El uso, sino que también debe guardarse la intimidad de los trabajadores. Bien, empezando con los distintos medios que puede utilizar la empresa para vigilar a sus trabajadores, podemos empezar evidentemente con el que se ha hecho toda la vida, ¿no? Es el tradicional, que son los medios personales, ¿no? Que es evidentemente vigilancia por el propio empresario en las empresas pequeñas o por personas en las cuales el empresario hubiera delegado, ¿no? Su facultad de dirección y organización, ¿no? Apoderados, encargados, gerentes, etcétera, 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 ¿no? Bien, aquí, en primer lugar, hay que decir que para que no se vulnere la intimidad del trabajador, evidentemente el trabajador debe conocer las personas que lo vigilan, ¿no? Y evidentemente conocer en el sentido de saber que esas personas le están vigilando, ¿no? Para que sea proporcionar la medida y para que no vulnere expectativas de confidencialidad. Para que nos entendamos, las expectativas de confidencialidad es un criterio que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo han añadido al juicio de proporcionalidad, que quiere decir que el trabajador no se sienta en un entorno seguro no vigilado, ¿no? Es decir, el trabajador tiene que saber que le están vigilando, porque evidentemente no va a actuar de la misma forma si sabe que le están vigilando que si se siente en un entorno seguro no vigilado, ¿no? Por lo tanto, en principio no valen trabajadores infiltrados. Es decir, la empresa no puede contratar a alguien con el solo fin de infiltrarlo entre la plantilla, que se haga amigo de los trabajadores para que luego, evidentemente, le vaya relatando y diciendo cosas, ¿no? Algo parecido
pasa con los detectives privados. Es decir, los detectives privados, en principio, dentro del recinto de la empresa, para que nos entendamos, no, ahora veremos fuera del recinto de la empresa, que sí que tienen un margen de actuación más amplio, ¿no? Y la empresa sí que puede acudir y contratar sus servicios. Dentro del recinto de la empresa, como hay otros medios menos intrusivos, como son videocámaras, como son como hemos dicho antes, los propios medios, los encargados, in situ, etcétera, etcétera, no se puede, dice el Tribunal Supremo, contratar a detectives infiltrados para controlar a los trabajadores, salvo que se tengan sospechas o sea algo relativo a delitos, es decir, robo, hurto, agresiones, acoso, ¿no? Este tipo de incumplimientos, al ser delitos, sí que se podría contratar los servicios de un detective privado dentro del recinto de la empresa, pero no otro tipo de incumplimientos que no sean delitos. Por ejemplo, pues para controlar si un trabajador llega 10 minutos tarde o se va 10 minutos antes. Eso no sería una medida proporcional, obviamente, ¿no? Si fuera del recinto de la empresa, evidentemente, en ese caso sí que tenemos jurisprudencia que admite que es perfectamente válido acudir a detectives privados para vigilar al trabajador cuando no hay otra forma de hacerlo, es decir, cuando el trabajador, por ejemplo, trabaje fuera del recinto de la empresa porque es un comercial, es un vendedor, es un instalador, ¿no? O cuando el trabajador o cuando la empresa tenga sospechas que el trabajador está trabajando o está tratando, ¿no? O está en las fases iniciales todavía, ¿no?, negociando con la competencia, con una empresa de la competencia, por eso de la prohibición de concurrencia y competencia desleal, ¿no? Y sobre todo, evidentemente, como sabréis, en la mayoría de los casos donde mayores pronunciamientos hay de la utilización de detectives es en el caso de bajas médicas, ¿no? Es decir, cuando el trabajador está de baja médica, ¿no? Cuando el trabajador está de baja médica, además, en todos estos casos, la jurisprudencia dice que basta con la mera sospecha, es decir, la empresa puede contratar a un detective privado solo sospechando de que se esté llevando a cabo alguna de estas conductas, a uno de estos incumplimientos, ¿no? Y entonces sería un medio de prueba perfectamente válido en el juicio social, ¿no? Evidentemente, siempre que no se vulnere la intimidad del trabajador. Es decir, evidentemente se puede hacer grabaciones tanto de audio como de vídeo, siempre que fueran sitios públicos, ¿no? Vía pública, restaurantes, bares, es decir, siempre que fuera un sitio público donde cualquier persona que se sentara al lado, si en lugar de fuera un detective fuera otra persona, podría escuchar y tomar las fotos exactamente igual, porque en ese caso no se estaría vulnerando. Lo que no se puede, evidentemente, es hacer fotos pues, a través de la ventana del domicilio, del particular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además siempre de forma proporcional. Por ejemplo, también hay sentencias donde se hace un seguimiento de un trabajador y se hace un seguimiento en su casa y se hace un seguimiento de 24 horas y además se remueve, ¿no?, entre la basura del trabajador todos los días, en sentencia TSJ de Madrid, ¿no?, donde dice que esto es un poco desproporcional, ¿no?, porque siempre se debe hacer de forma proporcional. Es decir, como hemos dicho, el trabajador, por el hecho de insertarse en una relación laboral, no pierde los derechos fundamentales, pero sí que se pueden, ¿no?, condicionar esos derechos fundamentales al interés de la empresa, pero siempre que sea estrictamente necesario, no hay otra forma menos intrusiva de hacerlo, de forma proporcional y, como hemos visto antes, respetando expectativas de confidencialidad, ¿no?
Por ejemplo, en las bajas, ¿no? En las bajas médicas, pues depende mucho de la causa de la baja. Es decir, si la baja es un albañil que está de lumbalgia y el detective privado le hace fotos, lo pilla ayudando al cuñado a cargar y descargar sacos de yeso en un camión, pues está bastante claro que la baja es fraudulenta, ¿no? Pero ya se complica más cuando las bajas son por enfermedades psicológicas, sobre todo por depresiones, por ejemplo, ¿no? Donde ahí, por mucho que el detective pilla al trabajador en un bar, con amigos, en una discoteca o de viaje, etcétera, ¿no? Siempre te dice el juez que eso no prueba, ¿no? Que podría estar trabajando, porque la depresión, ¿no? Es algo muy concreto y respecto de unas causas, ¿no? Muy concretas, ¿no? Entonces hubo una sentencia muy de un abogado, ¿no? De la empresa muy avispado, ¿no? Que efectivamente le contrataron para hacer un seguimiento de un trabajador que estaba de baja por depresión y claro, estaba en el bar, el detective entró, le hizo las fotos y se las entregó al abogado, ¿no? Y claro, el abogado pensó, no, pero esto me lo van a tumbar porque evidentemente, ¿no? No prueba que pueda estar trabajando. Pero luego pensó, ojo, pero la baja es por depresión, ¿no? Y en las fotos aparecía como el trabajador estaba consumiendo alcohol, pero alcohol de graduación elevada, ¿no? Ya combinados, ¿no? Evidentemente. Entonces pensó argumentar, claro, además de probar que se podría estar trabajando, lo que nos dice la ley es que el trabajador tampoco puede hacer cualquier otra cosa que no siga el tratamiento del médico y que alargue o perjudique el periodo de recuperación. Y claro, es que sea contraindicado. Y claro, evidentemente, si estás de baja, pues estás tomando ansiolíticos, antidepresivos, que están claramente, ¿no? Claramente ¿no? prohibidos mezclarlos con alcohol. Y por ahí sí, ¿no? Por ahí sí, por vulneración, ¿no? de la buena fe, sí que se le pudo despedir, ¿no? La baja fraudulenta y despedir al trabajador, por ejemplo, ¿no? Esto en cuanto a medios personales, ¿no? Luego podríamos hablar de medios tecnológicos, ¿no? Y dentro de los medios tecnológicos podríamos empezar por las videocámaras y las grabaciones, ¿no? Bien, primero las grabaciones. Las grabaciones, porque claro, hoy en día todo el mundo tiene en su poder, pues un smartphone, ¿no? que permite grabar, lo pones grabando, te lo dejas en el bolsillo y graba todo lo que se escucha a su alrededor, ¿no? Entonces, es posible grabar conversaciones. Bien, como dijo ya en su momento el Tribunal Supremo, quien graba la conversación de personas ajenas está vulnerando su derecho a la intimidad, ¿no? Pero quien graba una conversación propia en la cual participa él mismo, en principio no vulnera el derecho a la intimidad, siempre que se limita a grabar cuestiones laborales y no incida, no se traten cuestiones personales del trabajador, ¿no? Por ejemplo, pues, podría llamar un empresario a la oficina, ¿no? A hablar con un trabajador y tratar un tema de incumplimiento o lo que sea, y si el trabajador reconociera, ¿no? que efectivamente hizo tal cosa, tal incumplimiento, pues eso sí que serviría siempre que no incidiera en su vida personal, sí que podría servir como un medio de prueba en un juicio social, ¿no? Y las videocámaras. Bueno, bien, las videocámaras también se admiten, aunque en principio evidentemente se graba la imagen de los trabajadores, se admiten con varios requisitos. Se admiten con varios requisitos. Primero, que esas videocámaras deben estar instaladas en los puestos de trabajo. Evidentemente no pueden estar instaladas
en sitios de ocio, de recreo, ¿no? Cuartos de baño, por supuesto, taquillas, etcétera, la habitación donde se toman el café los trabajadores y descansan, etcétera. No, pero sí en sitios de trabajo. Luego, pueden ser discriminatorias estas cámaras o deben ser indiscriminadas. Es decir, ¿se puede grabar a un solo trabajador en concreto? Bien, el Tribunal Constitucional lo ha admitido en alguna ocasión. Sentencias del año 2000, aunque ya hace tiempo de entonces, pero también cuando se tenía sospechas, ¿no?, de que el trabajador estaba robando material de la empresa y para confirmarlo, ¿no? Por lo general, las cámaras se le debe comunicar al trabajador que se le está grabando. No necesariamente la ubicación concreta de las cámaras, pero que sí que se le está grabando para no vulnerar el derecho a la intimidad y para que no haya, como os comentaba antes, esas expectativas de confidencialidad. Ahora, hay excepciones, como siempre, ¿no? Como pasa con los detectives. Es decir, si el incumplimiento es un delito, ¿no?, si el incumplimiento es un robo, un hurto o cualquier otro tipo de delito, en principio no hace falta haberle comunicado expresamente al trabajador que se le está grabando, sino que es suficiente con los distintivos que hay. Si ya hay videocámaras, por ejemplo, en una tienda de ropa, o eso, ya hay videocámaras en la empresa, es suficiente con los distintivos, con las pegatinas de videovigilancia. Por ejemplo, hay una sentencia muy famosa del año 2016, ¿no?, del Tribunal Constitucional, donde se trata de la tienda de ropa Zara, ¿no?, de una dependienta, ¿no?, coge dinero de la caja y la videocámara de seguridad, ¿no?, la pilla grabando, ¿no? Y el Tribunal Constitucional dice que no se ha vulnerado el derecho a la intimidad porque es un delito y se ha captado a través de las videocámaras y esas están señalizadas con los distintivos, ¿no?, con las pegatinas de seguridad. De nuevo, otra cosa sería, si no fuera un delito, si quisiéramos grabar vigilar otro tipo de incumplimiento, por ejemplo, la hora de entrada, la hora de salida, ¿no?, ahí ya las videocámaras de seguridad no serían muy proporcionales, ¿no?, y sí que habría que instalar otro tipo de cámaras, ¿no?, y comunicarle al trabajador, en ese caso, como no es un delito, que sí que se le está grabando y se le podrá sancionar con arreglo a dichas grabaciones, ¿no? Pero si son delitos, evidentemente vale con las cámaras y los distintivos. El propio artículo 89 de la Ley Orgánica de Protección de Datos nos dice que no hace falta comunicar cuando se trata de actos ilícitos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no?, la Gran Sala, en su sentencia de 2019, eleva esa exigencia de actos ilícitos a irregularidades muy graves, ¿no? Por tanto, delitos y otro tipo de incumplimientos muy graves no hace falta comunicar. Videovigilancia normal de los trabajadores, pues, la hora de llegada, la salida, si sale a fumar o no sale a fumar, este tipo de cosas sí que deberían ser cámaras normales y comunicadas al trabajador para no vulnerar el derecho a la intimidad y sus expectativas de confidencialidad, ¿no? Bien, este tipo de grabaciones se deben destruir cada 15, 30 días, ¿no? Y por lo tanto no se pueden difundir, por supuesto, por parte de la empresa, solo a efectos, ¿no?, de ver el cumplimiento de las obligaciones laborales, ¿no? Luego también, curioso, en este punto podríamos hablar del registro con datos biométricos también, es decir, el registro de la jornada con datos biométricos. Ahí hay
distintas opiniones según, evidentemente, la parte del cuerpo que se utilice para registrar, ¿no? Si es, por ejemplo, la retina, si es un escaneo de retina o si es una huella digital, la jurisprudencia nos dice que no se vulnera el derecho a la intimidad porque no se hace una foto como tal de una parte reconocible del trabajador, sino que esa información se deriva en un algoritmo, en un código, ¿no?, numérico que no vulnera el derecho a la intimidad. Cosa distinta es el registro por reconocimiento facial. Ahí sí, evidentemente, ahí sí que es la cara, ¿no? Y sí que vulnera el derecho a la intimidad. De hecho, se están tumbando, ¿no? Ahora hay sentencias recientes donde se están tumbando precisamente registros, ¿no?, de sistemas de registro que están utilizando sentencias con registro facial, ¿no?, con registro facial, efectivamente. Y luego tendríamos el tema de la geolocalización del GPS, ¿no? Es decir, ¿es posible utilizar GPS para controlar, para vigilar a los trabajadores? Bien, aquí de nuevo tendríamos que distinguir, es decir, dentro del recinto de la empresa, yo entiendo que no, ¿no? Dentro del recinto de la empresa es una medida muy intrusiva, ¿no? Es decir, es como si en el despacho pues, nos obligan a llevar un reloj GPS, ¿no?, para saber si estamos en un despacho, en el otro. Hay formas menos intrusivas como la videocámara, como la comparación in situ por los propios encargados, tal, etcétera, ¿no? Es decir, pero sí que se puede utilizar si el trabajador trabaja fuera, de nuevo, de la empresa, ¿no? El trabajador trabaja fuera de la empresa, es vendedor para ver dónde está, qué cliente está visitando, y sobre todo se admite mucho en la jurisprudencia en el caso de vehículos de empresa. Cuando el trabajador utiliza vehículos de empresa, sí que la jurisprudencia admite que se pueda colocar un localizador GPS, ¿no?, en el vehículo de la empresa para saber, ¿no?, dónde está el trabajador en cada momento. Eso sí, siempre que sea durante la jornada laboral, ¿no? Siempre que sea durante la jornada laboral. Y aquí sí que hay una discrepancia, ¿no?, disparidad de criterios entre TSJs. Podemos encontrar unos TSJs que dicen que si utiliza un vehículo de la empresa fuera de la empresa, pero es dentro de la jornada laboral, no hay que comunicarle el hecho de que ese vehículo lleva un GPS. Y hay otro colectivo de TSJ que dice que aunque sea dentro de la jornada laboral, hay que comunicarle al trabajador que el vehículo de la empresa lleva un GPS para no vulnerar el derecho a la intimidad y sobre todo las expectativas de confidencialidad, ¿no? De confidencialidad, ¿no? Ahí de momento no se ha pronunciado el Tribunal Supremo, con lo cual veremos por cuál de los dos criterios se decanta, ¿no? Se decantan. Luego tendríamos el tema de los registros personales. Los registros personales están contemplados en el propio artículo 18 del Estatuto. Por registros personales nos referimos a registrar tanto a la propia persona del trabajador como sus enseres personales en la empresa, la taquilla, su despacho, cajones, el coche del trabajador que estuviera en el parking de la empresa, ¿no? Aquí el artículo 18 es muy restrictivo, ¿no? Primero dice que deben haber sospechas, ¿no?, de que se esté atentando contra el patrimonio de la empresa. Por lo tanto, solo no vale para otro tipo de sospechas. El 18 lo limita solo para hacer registros si sospechamos que el trabajador está robando o está hurtando material de la empresa o de otros compañeros, ¿no? Luego obliga a que sea delante del propio trabajador, por lo tanto no puede ser
sin su conocimiento, sino delante del propio trabajador durante la jornada laboral, por lo tanto, de nuevo, no puede ser por la noche o fuera de la jornada, y con un representante legal de los trabajadores presente. Lo que pasa es que este último exigencia se diluye un poco, dice, porque dice infine, y cuando esto no sea posible, pues cualquier otro trabajador. No sea posible sin decir por qué, ¿entiende? Porque no hay representante, que es lo que va a pasar en la mayoría de las empresas pequeñas españolas, simplemente que no habrán representantes legales españoles porque no llegan al número, ¿no? Suficiente, o no se han promovido elecciones, o también debe entenderse que habiendo, ¿no? A lo mejor pues no está disponible en ese momento, así que se puede recurrir a otro trabajador para que haga de testigo, ¿no? Que se ha seguido ese procedimiento, ¿no? Que se ha seguido ese procedimiento. Y luego tendríamos los medios informáticos. Hasta hace el año 2015 o así, la jurisprudencia con los medios informáticos seguía el mismo criterio que con el registro personal, el artículo 18, ¿no? Es decir, igual daba un registro sobre la persona del trabajador que sobre su oficina, su despacho, que es su ordenador, y entraba ahí 18. A partir de ese año empieza a distinguir, ¿no? Dice que el registro a medios informáticos no entra dentro del 18, sino que es propiedad de la empresa y lo puede registrar siempre advirtiendo al trabajador con anterioridad de que el uso, es decir, obviamente estamos hablando de dispositivos que la empresa haya facilitado al trabajador para llevar a cabo sus funciones laborales. Nunca, en ningún caso, estamos hablando de dispositivos del propio trabajador. Es decir, si el trabajador tiene su propio smartphone, su propio ordenador, la empresa no puede obligarle, ¿no? a entregarlo para ver, ¿no? Qué llamadas ha hecho, qué correos electrónicos ha hecho, ¿no? Otra cosa es que ya se está haciendo por muchas empresas, es prohibir a los trabajadores, ¿no? Que vengan a trabajar con dispositivos propios, con iPhones, con portátiles, porque evidentemente como no se pueden controlar y luego suelen ser un medio de distracción, ¿no? Es decir, se utilizan para otras cosas que no es para el trabajo y no se pueden controlar. Por eso la empresa facilita dispositivos porque sí que los puede controlar. Si son suyos propios, de su propiedad, el uso que hace el trabajador durante la jornada los puede controlar. Eso sí, siempre que le avise, aquí sí que es imprescindible, que le avise que se vaya a hacer. Es decir, lo que tiene que hacer la empresa, bien el convenio colectivo o la empresa en el momento de la contratación o en un momento posterior, en un escrito aparte, que haya constancia, es que prohíbe al trabajador utilizar esos dispositivos de la empresa para finalidades privadas o personales, que solo se pueden utilizar para medios profesionales o laborables. Y a partir de ahí, una vez advertido eso, evidentemente ya puede vigilar, porque ya no se vulnera el derecho de intimidad, ya no hay expectativas del trabajador, porque el trabajador sabe, porque, claro, esos medios van a ser medios cerrados, porque aunque la empresa te dé un correo electrónico, por ejemplo, pues evidentemente, aunque sea de la empresa, sea corporativo y lo esté pagando la empresa, tú tendrás un usuario y una contraseña para acceder, con lo cual si la empresa no te dice nada, ¿no? El hecho de tener un usuario y contraseña podría hacerte pensar, ¿no? Que no te puede controlar nadie, ¿no? Y que eso es privado, entonces hay expectativas de confidencialidad, ¿no? Por lo tanto, para romper esas expectativas de confidencialidad, aunque sea un dispositivo de la empresa y haya usuario y haya contraseña, hay que decirle expresamente al trabajador que solo es para uso
laboral y que se va a controlar es que no se haga un mal uso, ¿no? de esos dispositivos de la empresa. Y a partir de ahí se puede, ¿no? Se puede controlar, ¿no? Se puede controlar tanto la conexión a Internet como el correo electrónico, el historial, a quién se mandan correos, de quién recibe e incluso el contenido del propio correo, ¿no? Es decir, aunque esto podría ser más discutible, ¿no? Porque aparte del artículo 18 de la Constitución, que está el derecho a la intimidad, pues está el artículo 20, como sabe, perdón, artículo 18, 1 de la Constitución, que está el derecho a la intimidad, pues está el artículo 18.2 de la Constitución, que es el derecho al secreto de las comunicaciones, ¿no? Y se podría pensar que una cosa es ver el historial, ver a quién se envía, ver a quién recibe, y otra cosa muy distinta es entrar a leer el contenido de los correos electrónicos que podría vulnerar, ¿no? el derecho a las comunicaciones. Sin embargo, la jurisprudencia dice que no, ¿no? Dice que no, que sí que la empresa una vez advertido, y como es suyo, y como es durante la jornada laboral, pues sí que puede incluso entrar a ver el contenido, ¿no? de los correos electrónicos incluso, ¿no? Y eso sería legal, ¿no? Eso sería legal. Y luego también habría que hacer una mención específica, ¿no? En este punto de las redes sociales, ¿no? De las redes sociales de los trabajadores. Aquí no estamos hablando, obviamente, ya de las redes sociales que pueda tener la propia empresa, ¿no? Sino las redes sociales personales de los trabajadores, ¿no? Es decir, la empresa, evidentemente aquí sí, estas redes sociales sí que es un espacio cerrado, ¿no? No son personales y hay que entrar con contraseña del propio trabajador, y la empresa no tiene por qué tener, obviamente, la contraseña de las redes sociales del trabajador, ¿no? Pero como sabemos, esas redes sociales pueden ser cerradas, pueden ser en abierto, ¿no? E incluso cuando son cerradas, es decir, tú cierras tus redes sociales y tú eliges quién entra y quién no entra dentro de esas redes sociales, ten en cuenta que tú siempre, evidentemente, tienes un grupo que has seleccionado que entra, ¿no? Y ese grupo, cuando tú publicas, ¿no? Ese grupo le llegan esas publicaciones, ¿no? Y ese grupo sí que puede reenviar esas publicaciones sin tu consentimiento a otras personas, ¿no? Y esas otras personas lo pueden volver a reenviar y reenviar, con lo cual, incluso estando cerrado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque normalmente, ¿no? Las publicaciones siempre acaban en un espacio abierto. Y es muy fácil, además, si tú coges cualquier buscador, ¿no? Google, por ejemplo, pones el nombre del trabajador y el nombre de la red social, y en 2 segundos te aparecen, ¿no? Todos los posts, ¿no? Todas las publicaciones, incluso fotos, ¿no? de lo que se ha dicho por parte de ese trabajador en esa red social, ¿no? Entonces ahí, claro, el acceso, aunque no lo tenga directo, la empresa lo puede tener de forma indirecta, ¿no? Sin, evidentemente, entrar en que pueden tener acceso a otros trabajadores, otros compañeros pueden tener acceso, y la empresa podía pedir, ¿no? En principio, a esos compañeros que le dijeran lo que está diciendo en red social ese trabajador, y eso podía ser legítimo también en principio, ¿no? Pero claro, el problema es que ¿qué puedo sancionar yo, ¿no? empresario, de lo que esté diciendo mi trabajador en redes sociales, ¿no? Pues, por ejemplo, hay una sentencia muy reciente, ¿no? de 15 de junio de 2023, ¿no? Donde un trabajador, ¿no? en la reseña de la empresa, ¿no? hace una reseña muy mala de la empresa, ¿no? Ambiente laboral insoportable, encargados muy malos, ¿no? Mal pagado, mal ambiente laboral, no sé qué, no sé qué. Claro, y la empresa lo despide por haber
puesto esas reseñas negativas de la empresa en Internet. Y sin embargo llega al tribunal, ¿no? Y dice que no, ¿no? Que no lo puede despedir, ¿no? Pero fijaros en el argumento, dice que no lo puede despedir porque no son insultos, ¿no? No son insultos, ¿no? Según el tribunal, como sabréis, el artículo 54, ¿no? Entre sus causas de despido pone pues, insultar, verbal o físicamente al empresario, persona de la empresa, sus familiares, etcétera, etcétera. Y dice que eso no son insultos, ¿no? Que son opiniones. Y que lo que sí que puede hacer el trabajador es criticar. Yo aquí no estaría tan de acuerdo, ¿no? Es decir, porque vale, no son insultos, pero como he dicho antes, hay otra causa de despido en el 54 que es la vulneración de la buena fe, ¿no? Y la falta de la pérdida de confianza, ¿no? Y evidentemente si un trabajador, aunque no te esté insultando, te está poniendo a parir, ¿no? En reseñas, ¿no? Pues evidentemente te está influyendo negativamente en la imagen pública de la empresa, con lo cual yo como mínimo sí que entiendo que está vulnerando la buena fe que debe regir las relaciones laborales, ¿no? Es decir, tiene algo que decir, viene evidentemente a su encargado a decirlo y el otro a su encargado y no poner reseñas malas, ¿no? En Internet que puede leerlo todos los clientes, ¿no? de esa empresa, con lo cual yo ahí discreparía, ¿no? También hay otra sentencia muy curiosa donde... donde un trabajador insulta a la empresa en redes sociales y otra trabajadora le da un me gusta, le da un like. Le da un like, ¿no? Y de nuevo la empresa, la jurisprudencia dice que no, que el dar like no es lo suficientemente grave como para despedir. Pues yo entiendo que sí, ¿eh? Entiendo que sí. Es decir, si un trabajador ha insultado gravemente a la empresa y tú le das un like es porque compartes lo que ha dicho ese trabajador, con lo cual da igual que lo haya dicho ese trabajador, lo has dicho tú. Si tú lo estás compartiendo, ¿no? Pues tú estás compartiendo el insulto, ¿no? Y si no es por insulto, como mínimo por vulneración de la buena fe. Es decir, además, en otros ámbitos ya se está dando. En el civil ya se está aceptando el famoso pulgar hacia arriba, ¿no? Cuando tú haces un pulgar hacia arriba, si alguien te dice, ¿estás de acuerdo con lo que hemos hablado o escrito tal? Tú haces un pulgar hacia arriba, eso ya se está aceptando en juicios civiles como manifestación de la voluntad de celebrar un negocio jurídico o en los procesos penales, por ejemplo, ¿no? Donde hay un post o una publicación que incita a la violencia o es un delito, el dar un like también se entiende que participas en ese mismo delito, ¿no? Por lo cual yo aquí entiendo que es exactamente lo mismo, dar un like a un trabajador que está insultando a la empresa, pues tú estás participando de ese insulto y creo que también debería ser una causa justa, ¿no? De despido, ¿no? Otra cosa distinta, ¿no? Es que tú no insultes a la empresa o no critiques a la empresa, sino, por ejemplo, insultas o dices cualquier cosa sobre personajes públicos. Como está muy de moda ahora, pues ahora meterse con los políticos, insultar a los políticos o algún famoso o algo. Es decir, ahí la empresa puede hacer algo, ¿no? Si un trabajador suyo en sus redes sociales está llevando a cabo conductas inapropiadas, ¿no? En principio parecería que no, porque es su tiempo libre, son sus redes sociales y es su libertad de expresión y no está llevando a cabo, en principio, estrictamente hablando, un incumplimiento laboral. Lo que pasa es que si le damos una vuelta más, sí que de nuevo, ¿no? Si el trabajador ha puesto la empresa en que trabaja o es fácilmente relacionable el trabajador con la empresa en la cual trabaja, evidentemente
Si está insultando a políticos o a personajes públicos, sí que puede afectar evidentemente la imagen pública de la empresa. Yo entiendo evidentemente que aunque sea en tu tiempo libre, sí puede afectar la imagen pública de la empresa de forma negativa, ¿no? Como mínimo, con ese cajón sastre de la vulneración de la buena fe y la pérdida de confianza, ¿no? Entiendo que sí que se le podría, ¿no?, sancionar al trabajador por dañar o por perjudicar al menos la imagen pública, ¿no?, de la empresa, ¿no? Y luego podríamos hablar finalmente sobre los reconocimientos médicos, ¿no? Bien, los reconocimientos médicos, como sabéis, básicamente la empresa los puede llevar a cabo por dos causas muy distintas, ¿no? Puede ser un reconocimiento médico para controlar un trabajador que está de baja, ¿no?, el absentismo, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Entonces, un trabajador que esté de baja mucho tiempo, pues tú en principio puedes citarlo, ¿no?, para que se haga un reconocimiento médico, ¿no?, con algún servicio médico de la empresa, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que aunque la empresa pueda estar pagando la prestación de incapacidad temporal en concepto de pago delegado, no es el responsable último del pago de esa prestación, ¿no? Por lo tanto, si un trabajador está de baja y lo cita el Instituto Nacional de Seguridad Social o lo cita la Mutua de Accidente de Trabajo, enfermedades profesionales, sí que debe acudir a ese reconocimiento médico, y si no acude a ese reconocimiento médico sin una causa justificada, entonces sí que se le puede, ¿no?, cesar en el pago de la prestación, ¿no? La empresa esto no lo puede hacer porque no es el responsable del pago de la prestación, ¿no? Pero ojo, porque en la mayoría de los convenios sí que hay, como sabéis, cuando tú estás de baja, dependiendo de la causa, ¿no?, si son causas comunes, los primeros 20 días es el 60% de la base reguladora, a partir del 21 el 75%. Y si son causas profesionales, es el 75% a partir del segundo día de la baja. Por lo tanto, en ambos casos hay una merma, ¿no?, hay una merma del salario en activo. Entonces, lo que sí que hacen muchos convenios es acordar lo que se llama como el complemento de IT, ¿no?, el complemento de incapacidad temporal. Que lo que sí que hace la empresa es, ¿no?, el INS o la Mutua paga la prestación y la empresa paga el complemento, complementa ese 60 o ese 75 hasta el 100% del salario en activo del trabajador. Bien, pues lo que sí que reconoce la jurisprudencia es que si tú estás pagando, tu empresa está pagando ese complemento de incapacidad temporal, citas al trabajador para que venga un reconocimiento médico y no acudes en una causa justificada, sí que puedes dejar de abonar el complemento de incapacidad temporal del convenio colectivo. No tienes que seguir pagando en pago delegado el 60 o el 75% de la prestación, porque eso solo puede extinguir la entidad gestora, pero sí que puedes dejar de abonar ese 25 o 40%, ¿no?, del complemento de IT que estés pagando, ¿no? Con lo cual esto es útil saberlo, es importante, ¿no? Y luego también la empresa puede hacer o debe hacer un reconocimiento médico en virtud del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es decir, para vigilar la salud del trabajador, lo que es la vigilancia de la salud del trabajador, ¿no?, para ver que las condiciones de trabajo no están afectando negativamente la salud del trabajador. ¿Qué ocurre? Que en principio el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales plantea este reconocimiento médico como un derecho del trabajador, ¿no?, por lo tanto como algo voluntario.
como algo voluntario. Es decir, solo si el trabajador quiere, le puede obligar a la empresa a hacerle un reconocimiento médico. Por lo tanto, por regla general, la empresa no le puede obligar al trabajador a hacerse un reconocimiento médico si no quiere. Pero el propio artículo 22 establece unas excepciones. Entre ellas, que lo establezca una ley, por ejemplo. Artículo 196 de la Ley General de Seguridad Social, cuando el puesto de trabajo entrañe riesgo de enfermedad profesional, por ejemplo. O cuando lo diga cualquier otra ley, ¿no? Exposición a agentes cancerígenos, biológicos, etcétera, o, por ejemplo, los funcionarios, ¿no? Los funcionarios, para tomar posesión de la plaza una vez que hemos aprobado la oposición, pues nos tenemos que someter a un reconocimiento médico. No se sabe muy bien por qué, ¿no? Tienen que saber que estamos bien de azúcar, de tensión, ¿no? Y de otras cosas, ¿no? Para que podamos tomar... pero lo dice la ley, ¿no? Con lo cual cumpliría la excepción. Y la otra excepción, que es la más importante, es cuando exista un peligro, cuando la salud del trabajador pueda suponer un peligro para sí mismo, pero sobre todo más importante, para terceros. Para terceros. Y aquí, evidentemente, es donde sí, ¿no? Dependiendo de la actividad que lleve a cabo el trabajador, sí que se puede obligarle, ¿no? A que se someta a un reconocimiento médico, ¿no? Por ejemplo, pues piloto de Iberia, ¿no? Transportista, conductor escolar, operario que maneja maquinaria peligrosa, ¿no? Excavadoras, etcétera, etcétera. Guarda jurado que lleva arma reglamentaria. ¿No? En todos estos casos, la salud puede suponer un peligro para terceros, ¿no? Y por lo tanto, evidentemente, se le puede obligar a someterse a un reconocimiento médico. Ahora bien, en cada caso, dependiendo de la actividad y dependiendo del peligro, solo se pueden hacer pruebas específicas, no pruebas generales, sino pruebas específicas para determinar el concreto peligro. Por ejemplo, es decir, yo a un reponedor de Mercadona no le puedo obligar a hacerse un reconocimiento médico, ¿no? Porque en principio no supone su salud un peligro para nadie, ¿no? A un piloto de Iberia sí que le puedo obligar a hacerse un reconocimiento médico, ¿no? Y le puedo obligar a hacerse prueba de alcohol y estupefacientes, porque es pertinente, ¿no? Al puesto de trabajo. A un cirujano jefe de un hospital le puedo obligar a hacer un reconocimiento médico y además le puedo obligar a hacerse, por ejemplo, las pruebas de determinadas enfermedades transmisibles, como el VIH, por ejemplo, porque es pertinente al puesto, ¿no? Al piloto de Iberia no le podría hacerle pruebas de VIH, porque no es pertinente al puesto, pues no hay riesgo para terceros siendo piloto, pero siendo cirujano, ¿no? O personal sanitario, sí, ¿no? Tanto las pruebas, primero, si hay riesgo, y luego, habiendo riesgo, las pruebas específicas para ese riesgo y no generales, ¿no? Y no generales, ¿no? Bien. Y luego también ocurre lo mismo en los procesos de selección. Es decir, yo puedo hacer una prueba en un proceso de selección, pues depende, de nuevo, si lo exige la ley, ¿no? Por ejemplo, o el convenio colectivo, como ocurre con los
los futbolistas de primera división, ¿no? Donde es preceptiva el reconocimiento médico previo a la contratación, ¿no? Y evidentemente, siempre que lo diga una ley o siempre que el puesto de trabajo para el cual lo requiera, ¿no? Es decir, puedo hacer pruebas de consumo si están acudiendo para puestos de trabajo de piloto Iberia, pues sí. ¿Puedo hacer pruebas de consumo si están acudiendo para puestos de trabajo de reponedor de Mercadona? Pues no, básicamente. Bien, yo creo que con eso Pues podemos abrir si queréis, debate. podemos abrir un cierto debate o turno de preguntas. Bueno, gracias Daniel por la charla, porque la verdad es que ha sido muy amena y bueno, lo demuestra que has mantenido la atención que prácticamente todas las personas que han entrado se han mantenido durante casi la hora que llevamos, con lo cual creo que has ido dando claves muy prácticas sobre cuestiones que son de bastante actualidad. Abrimos un poco turno de preguntas. Yo sí que a lo mejor empiezo por romper un poco el hielo. Vamos a ver, y volviendo un poco al inicio de la charla, hablabas que en las entrevistas de trabajo, que bueno, que no es procedente hacer preguntas sobre cuestiones personales, porque entiendo que la empresa no puede tomar la decisión de contratar o no contratar al trabajador en función de circunstancias personales que no tengan que ver con el trabajo. Pero claro, hoy en día, y volvemos un poco al tema de las redes sociales, pues las personas exponen mucho su vida personal en redes sociales absolutamente públicas. Claro. De hecho, vamos, me consta que la mayor parte de empresas cuando están valorando un candidato, lo primero que hacen es hacer una búsqueda en redes sociales donde puede aparecer cualquier cosa. Entonces es cierto que no puede o no puede hacerse preguntas sobre estas cuestiones, pero también, claro, el trabajador en el momento en que, o el candidato más bien, en el momento en que en sus redes sociales da visibilidad a su vida personal, en cierto modo está prestando su consentimiento está prestando su consentimiento a hacer pública información sobre su vida personal. Sí, pero no hace falta. Está claro que una vez contratado, la empresa no puede sustentar un despido en cuestiones de su vida personal. Está claro. Pero en el momento anterior, cuando todavía no está el contrato de trabajo. Pero ahí está, es decir, no hace falta, es decir, como tú mismo dices, se exponen tanto que ya salen con la foto de la pareja, de los niños, con lo cual ya no hace falta preguntar si tienes pareja porque ya lo ves. No hace falta preguntar si tienes niños porque ya lo ves, ¿no? Entonces, eso es como el tema de los famosos, ¿no? Que decían, yo te puedo hacer un seguimiento y tú ya no tienes intimidad porque has vendido tus fotos en el Ola, ¿no? Entonces, pues no, he vendido en un momento dado, pero sigo teniendo mi derecho a la intimidad, ¿no? Pero por eso decía, los trabajadores se exponen tanto que la empresa ya cada vez le hace falta hacer menos preguntas personales, porque ya, o sea, viendo las redes sociales, que acaban siendo en abierto, como os he dicho, haces una búsqueda del nombre de ese trabajador en Google con el nombre de todas las redes sociales y te acaban saliendo todas las fotos y todos los comentarios, que eso es lo que no se dan cuenta. Tenemos aquí una pregunta en el chat que nos dicen, buenos días, en la entrevista se le pregunta al trabajador si voluntariamente quiere contestar alguna pregunta personal, ¿es lícito? Es decir, si el trabajador consiente en mismo. Claro, si el trabajador consiente no habría ningún problema, ¿no? Consciente no habría ningún problema, evidentemente, ¿no? Yo te puedo preguntar alguna. Claro, lo que pasa es que este tipo de cosas siempre hay que tener cuidado. Es decir, fijaros hasta qué punto los tribunales cuidan aquí en los procesos de selección a los trabajadores. Dicen, claro, porque evidentemente, claro, si yo te pregunto, y esto las mujeres que habrán ido a alguna entrevista, pues lo sabrán, ¿no? Evidentemente, es decir, nada más sentarte, lo primero que te suelen preguntar, tal, el nombre tal, es si estás casada, si tienes novio, si tienes hijos, y la pregunta más importante es si piensas tener hijos o si piensas tener más hijos. Claro, porque ahí ya sí que están calculando, bueno, 1 o 2, vale, pero si vas a tener más hijos ya no sé. Claro. Entonces, tú sabes
como mujer, que si tú le dices, mira, yo no tengo por qué contestarte porque eso es una pregunta que invade mi esfera personal. Sabes que tienes derecho a hacer eso, pero sabes que te van a decir, vale, muchas gracias, ya nos ponemos en contacto y espérate sentando porque evidentemente ya no te van a poner en contacto. Entonces fijaros hasta qué punto la jurisprudencia protege a estos candidatos, dice que como si no es pertinente al puesto de trabajo, el trabajador tiene el derecho, como saben que si dice la verdad no lo van a coger, tiene el derecho a mentir. Ojo al dato, ¿eh? Es decir, si yo, mujer, voy a una entrevista y me preguntan si tengo pareja y si le digo no tengo que contestar, no me van a coger, pues puedo decir que no tengo pareja. Obviamente siempre que no sea relevante, ¿no? Siempre que no sea relevante. Es decir, si tú vas a una entrevista para radióloga jefe de un hospital y estás embarazada de 4 semanas y te preguntan si estás embarazada, debes decir que estás embarazada. ¿Por qué? Porque es pertinente al puesto de trabajo. No se puede trabajar mientras estás embarazada, con lo cual hay que decirlo, ¿no? Pero si no es pertinente, si tú vas a un puesto de reponedor y te preguntan si tienes hijos, y sabes que si dices eso es mi vida personal, no te van a coger, puedes decir que no. Y además con el añadido que si luego cuando te contratan se enteran que sí que tienes hijos y te despiden por haber mentido, como no era una mentira sobre lo profesional, sino era una mentira sobre lo personal, que no tenían por qué preguntarte, estás cubierto con el derecho a la indemnidad. Es decir, el despido o la sanción sería una represalia y se declararía nulo. Ahora bien, si tú voluntariamente quieres contestar, lo que pasa aquí el problema de la voluntad es si no se graba la entrevista o no se, hay testigos o algo, ¿no? Y muchas veces, claro, muchas veces el trabajador se encuentra ante una situación que no conoce sus derechos, evidentemente, y se encuentra ante una entrevista o un comité, un tribunal de entrevistadores, ¿no? Que le empieza a hacer preguntas y de golpe de repente le cuelan una personal y ante el temor, ¿no? Irreverente, ¿no? De la situación en la cual está, pues acaba contestando también, ¿no? Entonces ahí la voluntad muchas veces no se sabe si es tal, ¿no? O si no. Tenemos alguna pregunta más en el chat. Creo que alguien ha intentado con la opción de participar, pero creo que al final ha volcado su pregunta en el chat. Con lo cual, si os parece, sigo viendo las preguntas del chat y vamos atendiéndolas. Yo creo que relacionada con lo anterior, se preguntan si se podrían hacer preguntas, estamos hablando de la entrevista de trabajo, sobre lo que has puesto en las redes sociales. Es decir, el trabajador ha mostrado a terceros su vida privada y si dentro de esa entrevista se le podrían hacer preguntas sobre esa publicidad que Claro. él mismo, porque yo creo que desde el momento en que lo has puesto en redes sociales, él no ha protegido su propia intimidad. Claro. Si tú podrías argumentar que tus redes sociales están cerradas, ¿no? Que yo las tengo cerradas y usted no tiene por qué tener acceso a mis redes sociales. Pero como hemos dicho, eso acaba reenviándose y pierdes el control. Y si yo poniendo en Google tu nombre y la red social me salen tus opiniones, pues son públicas en definitiva. Y como son públicas sí que te puedo preguntar, evidentemente, ¿no? Sí que te puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué piensas? ¿Sigues pensando esto sobre esta cuestión? ¿No? Vale. Nos preguntan también si se puede preguntar, creo que este tema del proceso Claro, de la entrada, sí, yo creo que genera interés, si tiene alguna incompatibilidad de realizar algún trabajo con cierto cliente. Se puede dar el caso, por ejemplo, de un comercial que tenga problemas para viajar a cierto país por problemas con el país de destino, ¿vale? Sí, entiendo, bueno, que puede haber un problema religioso, ideológico. Sí. Y otro ejemplo, porque es de la misma pregunta de la misma persona, perdón, que pregunta. Otro ejemplo, realizando teletrabajo, si compartes lugar de teletrabajo y si con que compartes lugar, si tienes riesgo a lo que hablas en reuniones o llamadas. No sé si lo explico bien. Vale. Bueno, pues si vamos a ver la primera de las preguntas, que yo creo que es si puedes preguntar sobre incompatibilidad de trabajar con cierto cliente
porque deriva de una circunstancia bastante personal o íntima. Claro, lo que no puedes preguntar es la circunstancia personal o íntima. Lo que no puedes preguntar, por ejemplo, es su religión. No le podías preguntar su religión porque es una circunstancia personal e íntima que no tiene por qué contestar. Lo que sí que podrías preguntarle es, ¿usted tiene algún inconveniente a viajar a tal país? Porque entre sus objetivos laborales vas a tener que ir con frecuencia a este país, por ejemplo. Eso sí que se lo podrías preguntar. Pero no religión o circunstancias personales, ideológicas, todo esto no lo podía preguntar en principio, salvo que fuera una empresa ideológica, claro. Ya. Un sindicato o un profesor en un colegio católico, este tipo de cosas. Sí, o que sea un trabajador que claramente muestre una determinada ideología o una Sí, determinada sí. religión y que sea absolutamente contraproducente en determinado país, al que precisamente es el que tiene que trabajar. Ajá. Entonces, por eso podía preguntar si tuviera algún problema en viajar a ese país. Ya. Y además sí que le podías advertir que la empresa en temas religiosos le interesa ofrecer una imagen pública neutra y por lo tanto que se abstuviera de cualquier comentario relativo. Vale, es simplemente un comentario porque bueno, una persona que se despide, no digo nombres de las personas precisamente, aunque creo que aparecen por un tema también de respetar un poco la intimidad de todos. Pero bueno, sí que te felicitan por la presentación, agradecemos las palabras y nos pregunta si se va a grabar. Sí que se va a grabar y estará accesible en el enlace con la grabación en nuestra página web. Si queréis, seguimos un poco con las preguntas del chat, que creo que habían dos. El tema del teletrabajo. Si compartes lugar de teletrabajo y si con quien compartes lugar, si tienes riesgo a lo que hablas en reuniones o llamadas. No sé si estamos aquí preguntando por un tema de localización del trabajador. No sé si está preguntando si el compañero te escucha, te puede escuchar lo que dice. No sé si es eso, si a lo mejor tú estás trabajando y el compañero te puede escuchar lo que estás diciendo en una reunión o algo. No sé si, a ver si, no sé si, a ver, muchas gracias por todo. Porque no sabemos si justamente trabaja con la competencia. Yo creo que es la pregunta que le haces sobre al trabajador si trabaja con la competencia. Eso sí que se puede preguntar, claro, Sí, evidentemente. sí. Se puede preguntar si actualmente estás trabajando en una empresa, no hace falta que sea en actualmente estás trabajando en alguna empresa y si eso sí que puede ser evidentemente pertinente porque si es una empresa de la competencia, pues es incompatible. Evidentemente, si yo te voy a contratar, vas a tener que dejar de trabajar en la otra empresa, con lo cual ahí sí que tengo derecho a saberlo, ¿no? O no, a lo mejor no te quiero contratar porque estás trabajando en la otra empresa de la competencia. Eso no es, digamos, algo íntimo, sino es algo profesional, siempre que sea una empresa de la competencia. Vale, una cuestión. El control de presencia, si es de reconocimiento facial, ¿vale? El control de presencia ante una inspección laboral sería válido. ¿Podría alegarse que no es un sistema adecuado porque se vulnera la intimidad del trabajador? De hecho, ya se está haciendo, ¿eh? La inspección ya lo está haciendo, e incluso podemos encontrar sentencias que ya están diciendo que el reconocimiento facial no es un sistema válido de registro porque vulnera el derecho a la intimidad de los trabajadores, ¿no? Hay sistemas menos intrusivos como la tarjeta o una tarjeta para entrar o salir o cualquier otra cosa, ¿no? Con lo cual sí. Vale. Sí que vulnera, ¿eh? No, nos preguntan un poco aclarando lo anterior en el tema del teletrabajo, preguntar si compartes lugar. Es decir, yo creo que si te preguntan dónde está usted, si es pertinente saber tu ubicación mientras estás teletrabajando o no lo es. Es que depende, ¿no? Si aplicamos la ley de teletrabajo española, sí que tienes que estar trabajando en un punto conocido por la empresa, ¿no? Es decir, si eres
teletrabajador en el sentido de la ley de teletrabajo de España, es decir, si realizas más del 30%, el famoso 30% de la jornada en teletrabajo, entonces te hacen ese contrato y ahí sí que se tiene que especificar el puesto de trabajo. Otra cosa son estos, los nómadas, estos digitales, ¿no? Que no tienen no se les aplica esta ley de trabajo y pueden trabajar desde cualquier sitio, por ejemplo, ¿no? Los alemanes, los franceses que se van a Canarias a Sí, trabajar. normalmente digamos los más de freelance, ¿no? Porque son más freelancers, sí, pero son si más es un autónomos. trabajador teleoperador que se le aplica la ley de teletrabajo, la empresa sí que tiene que saber desde dónde trabaja, desde dónde estás teletrabajando. Muy bien, pues está claro. No sé si hay alguna pregunta más o sería posible una pregunta en audio. Es un poco larga la exposición. Sí, claro. claro. A ver, el tema es que yo sepa, a ver si puedo habilitar el audio. Yo creo que sí. Si abres tú el micro, No, si vas a participar, dale a participar, por favor. pincha en la manita arriba que pone Ahí. participar. Ahí está. Pínchale en Juan Antonio. Admitir, ¿no? A ver, en participar. Pero bueno, no sé por qué no me sale ahora. Ahí sale un 1. Sí, pero es que no. Es que es Juan Antonio, es ese. Sí, Juan Antonio. Si la abrimos. Participar. Si tú te abres el micro, Juan Antonio, igual. No, pero es que creo que lo tengo que permitir yo, pero solo lo puedo hacer. Tendrás que abrir el micrófono, sí. El tuyo. Eh, Pues, tú puedes pincharle abajo. pero yo creo que tengo, pero me debe dar aquí la opción, anclar, guardar este mensaje. A ver, un momento. A ver, un segundo. Antena levantada. Participar. Ahí, no. No me deja activar. Vale. A ver si puedo yo conseguirlo. Venga. No me permite, a través del chat no me permite, Juan Antonio. Eso Sí, es que yo debería creo que... poderse hacer, ¿no? Es fundamental. A ver si a través de por aquí, permitir micrófono. Eso es. No, ¿puedes hablar ahora, Juan Antonio? En principio hemos permitido el micrófono, pero me aparece cerrado. Mira a ver si tú lo puedes abrir. Vas a ver si tú puedes abrir el tuyo. Yo ya lo he habilitado, ¿eh? ¿No puedes? No. Vale. Pues no me da opción. Vale, pues sí que te lo he habilitado aquí. Ahora me aparece como que eres tú el que estás en mute. Pues disculpa, pero no sé muy bien. No pasa nada. Sí, bueno, si quieres, de todas maneras, si quieres podemos hablar luego y nos preguntas lo que quieras. O nos envías un mail, con Antonio, con el tema o hablamos luego. ¿Vale? Vale, estupendo. Pues sí, sí, lo he intentado al lado de salir, debería dejarte activarlo. Lo he activado, pero no me... Habilitar. No. Control mayúscula.
Claro, pues. Ah, vale, perdón. Juan Antonio, no sé si lo puedes... Vale, no me deja con controls. Vale, ahora... Bueno, ahora al menos sí que no sois, ¿verdad? Sí, sí, Vale. habíamos pero... Juan Antonio, pásanoslo por mail o si quieres hablamos. ¿Vale? Vale, ok. Perfecto. Vale, pues nada, daros las gracias a todos. Nada, gracias a todos por vuestra asistencia y tenéis un poco nuestros datos de contacto, tanto de Daniel como bueno, el mío, aparte que están en nuestra web, y sobre todo también el de Zaira Moreno, que es nuestra responsable del área laboral, para cualquier cuestión en la que podamos ayudaros, porque bueno, somos conscientes de que se han hablado de muchas cosas y Claro. todas son bastante peliagudas y generan bastante problemas prácticos y además suponen, si no se hacen bien las cosas, riesgos relevantes para las empresas, con lo cual encantados si os hemos ayudado y estamos a vuestra disposición para cualquier cuestión. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos.